grabar. Y vamos a trabajar con lo que habíamos visto. La clase anterior nosotros habíamos visto una pequeña introducción a lo que era la regresión múltiple. Ahora voy a hacer un pequeño repaso de algunos conceptos, ya que pude darme cuenta de que la vez anterior como que algunas cositas estaban flojas. Entonces voy a hacer un repaso general de lo que era la regresión múltiple, algunas definiciones básicas que en este momento ustedes ya deben de manejar con facilidad para ya entrar a la parte práctica. Entonces vamos a hacer un pequeño repaso de los contenidos que involucran la regresión múltiple antes de ir a la práctica, para que no haya mayores inquietudes respecto a este tema, al menos en la parte conceptual. Entonces el objetivo es aprender a analizar los errores en una regresión múltiple. Los temas que vamos a cubrir para esta sección involucra el modelo de regresión múltiple, cómo se lo plantea y qué hipótesis involucra, la interpretación de coeficientes, la estimación por mínimos cuadrados ordinarios y finalmente el análisis de los residuos. O sea, todo esto de aquí es lo que se analiza en un análisis de regresión múltiple. Ya posteriormente les voy a facilitar una base de datos para que ustedes trabajen y realicen algunos procedimientos respecto al manejo de la regresión múltiple. Los libros con los cuales nosotros nos vamos a dar apoyo está el libro de Gujarati, el libro de Novales, César Pérez López, Pindic, Madala, Walsh y cualquier otro libro de econometría que ustedes tengan acceso, ¿no? Entonces, un poquito en la parte de la lectura me van a ayudar. Lucía Álava, ¿me puede ayudar con la lectura, por favor? Buenos días, economista. Sí, pero no veo nada. Ah, no se ve nada. Oye, está entonces... ¿Y ahí? Ya, ahí sí. Ya, antes de que lea, como yo lo mencioné, entonces para que estos son los temas que vamos a ver ahora, ¿sí? Lo que vamos a trabajar es la regresión múltiple y los temas, modelo de regresión múltiple, hipótesis, interpretación de coeficientes, estimación de mínimos cuadrados ordinarios, análisis de residuos. Los textos, los que les mencionaba, Gujarati, Novales, César Pérez López, Pindic, Madala y Wolbridge. Ahora sí, Lucía, entonces nos ayudas, por favor, con... Sí. Objetivo. La regresión múltiple tiene como objetivo analizar un modelo que pretende explicar el comportamiento de una variable endógena, explicada o dependiente, que designaremos como Y, utilizando la información proporcionada por los valores tomados por un conjunto de variables explicativas, exógenas o independientes, y que designaremos por X1, X2 y XK. Ya, entonces aquí tenemos, ya sabemos que la Y, ¿a quién representa? A la variable dependiente, que también se conoce como variable explicada o variable endógena, ¿no? Y las X, que en regresión lineal veíamos una sola X y le llamamos variable independiente. También conocida como la variable exógena, o le podemos decir como la variable explicativa. También se lo puede analizar de esa manera. Entonces, esto es un modelo de regresión lineal múltiple, ¿no? El objetivo que busca, ¿no? Entonces, la representación lineal del modelo, como ustedes ya tienen conocimiento, va a estar dado por Y. Aquí nosotros ya no lo vamos a llamar alfa, como lo mencionábamos en regresión lineal. Y ahora va a ser el estimador beta, donde beta recoge el grado del coeficiente que representa a cada variable. Entonces tenemos beta 0, beta 1, beta 2, hasta beta k, y las k van a depender del número de variables existentes. Y E va a representar al nivel de error, ¿sí? Nivel de error. Entonces, Aileen, ayúdame con la lectura, por favor. Donde los coeficientes
Continúe. Los coeficientes o parámetros B1, B2, B2K denotan la magnitud del efecto que las variables explicativas, exógenas o independientes X1, X2, XK tienen sobre la variable explicada, endógenas o dependientes. Y el coeficiente B0 o el estimado beta se denomina término constante o independiente del modelo. El término se denomina término de error del modelo. Aquí está representado como E, ¿sí? Bueno, aquí es un error al momento de, me imagino que de tipeo, pero este U hace referencia al E, ¿no? ¿Sí? Ya que este es el modelo general de un modelo de regresión múltiple. Y recuerden de que B0 se interpreta como que aquí hubiera la variable X0, solamente que está elevado a la 0. Por eso se la interpreta como la constante. ¿Sí? Entonces aquí es la representación lineal del modelo. ¿Sí? Continúa. A ver, continúa con la lectura. Mayra. Buenos días, Mayra. Nos ayuda con la lectura, por favor. Disponemos de un conjunto de T observaciones para cada una de las variables endógenas y exógenas. Entonces podemos escribir el modelo de la forma. La aparición no Lee el necesita modelo, pues, lee el modelo. Y igual a beta 0 más beta 1, xn más beta 2, x2 más beta k, xk1 más t igual a 1, 2, Donde 3. T va desde 1 hasta T mayúscula. T mayúscula. La aparición no necesaria de un término independiente en el modelo puede interpretarse como la presencia de una primera variable x0 cuyo valor sea siempre 1. El problema fundamental que se aborda en el siguiente, suponiendo que la relación entre la variable y el conjunto de las variables x es como se ha descrito en el modelo y que se dispone de un conjunto de T de observaciones para cada una de las variables, la endógena y las exógenas, como puede asignarse valores numéricos a los parámetros beta 0, beta 1, beta 2. Ahí tienes que leerlo como pregunta. ¿Cómo pueden asignarse valores numéricos a los parámetros beta 0, 1, 2 hasta beta k basándonos en la información muestral? Tiene que leerlo como pregunta, porque eso es pregunta. Ya, continúa. Estos valores se llamarían estimaciones de los parámetros. Estimaciones de los parámetros. Aquí vamos a seguir trabajando con los mismos principios, donde vamos a tener que analizar o encontrar los parámetros beta 0, 1, 2 hasta el beta k, que el k va a depender del número de variables que podamos tener. A diferencia del modelo de regresión lineal, solamente lineal simple, solo tenemos una variable. Acá tenemos múltiples variables, por eso se llama modelo de regresión múltiple. ¿Ya? ¿Cuál es la hipótesis que se va a plantear? Entonces, vamos a leer esta definición. Leonel, buenos días. Buenos días, economista. Buenos días. ¿Nos puede ayudar con la lectura, por favor? La hipótesis clásica de la fórmula o de ahí. Sí, la hipótesis clásica formuladas en el modelo lineal, o sea, lo que nosotros estudiamos. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la hipótesis que se plantea en un modelo de regresión lineal? Eso es lo que vamos ahorita a entender. La hipótesis clásica de la formulada en modelo lineal. La variable x1, x2 y xk son determinadas, no son variables. Son deterministas. Perdón. No son deterministas, no son variables aleatorias, ya que su valor es constante, proviene de una muestra tomada y además no está correlacionada con el término error. Ya, está ahí, está ahí. Entonces, miren, dice las variables independientes, ya sabemos que las variables independientes son las X,
son deterministas. ¿Qué significan deterministas? Son aleatorias. O sea, cada variable tiene sus datos de manera independiente. Eso significa que son aleatorias, son deterministas, ya que el valor proviene de una muestra tomada y no están correlacionadas con el término del error. Es decir, estas variables no tienen nada que ver con lo que ocurre con el término del error. Son aleatorias, son completamente independientes. ¿Sí? Esto se llama hipótesis de exogeneidad. ¿Ya? Continúa. En segundo párrafo, Leonel. La variable E, el término de error, es una variable aleatoria con esperanza nula y matriz de De covarianza. covarianza, perdón, constante y diagonal, matriz y diagonal, matriz escala. Es decir, que esto es todo de T. La variable E tiene medida de 0 y la varianza de 0 al cuadrado. Varianza sigma cuadrado. Varianza sigma al cuadrado, perdón. No es dependiente de T, No. y además Sigue, sigue. de covarianza. E, E sub I. No, E sub I y E sub J. E sub I y E sub J o Es igual a 0. 0 para todos y todos los de J distintos entre sí. Los hechos que la varianza de E se contraste para todo T, que no depende de T. Se denomina hipótesis a la homocedasticidad. homocedasticidad. Y después No. también Y puede también. Y puede también expresarse con B. Como un vector del error que está en función de las observaciones. Que es igual a la varianza. Y la varianza va a ser constante. El hecho de que la covarianza entre E sub I y E sub J sea 0 para todo I distinto de J se denomina hipótesis de no autocorrelación. ¿Ya? Gracias, Leonel. Voy a reforzar esto, ¿no? Dice, tenemos que la variable E, o sea, es decir, el término del error, nosotros lo vamos a analizar, vamos a estudiar qué pasa con el término del error. Cuando veíamos en una regresión lineal simple, sí lo tomamos en cuenta el término del error, pero no le hacíamos un estudio tan exhaustivo como lo vamos a hacer ahora. ¿Ya? Porque tenemos múltiples variables, entonces cada variable, al momento que se lo analice, generará un error, y estos errores se irán acumulando, y nosotros tenemos que ver este error, cómo va a verse generado, o qué tipo de resultado tendrá, porque el resultado del error va a afectar a la variable dependiente. Entonces vamos a tener nosotros que la variable dependiente depende también del comportamiento de los residuos. Entonces nosotros tenemos que ver qué pasa con este error. Modelamos la variable, pero tenemos que ver qué pasa con este error para poder hacer una correcta predicción. ¿No? Entonces aquí voy a volver a leer el párrafo. El problema fundamental que se aborda consiste en que se supone que la relación entre la variable Y, con el conjunto de variables X, o sea, la variable Y con cada una de sus variables, que puede ser desde la 1 hasta la K, desde el conjunto de variables X es como se ha descrito en el modelo y que se dispone de un conjunto de T observaciones. Recuerden que esto es un vector de T observaciones, este es otro vector de T observaciones, y así para cada variable es un conjunto de vectores de T observaciones. Para cada variable endógena. ¿Cuál es la variable endógena? ¿X o Y? Macarena. ¿Cuál es la variable endógena? ¿X o Y? Macarena, buenos días. ¿No está Macarena? Le voy a poner falta. Es Y. Buenos días. Buenos días. ¿Ah? ¿Cuál es la variable exógena?
¿Y cuál es la variable endógena? La letra Y. ¿Exógena quién es? A ver, aquí les voy a poner la lectura. ¿Quién es la variable exógena? Es la letra X, ¿sí? Es la X. Y la endógena es la Y. ¿No? Endógena es la Y, es la dependiente. Ya, esos conceptitos tienen que irlos anotando para que se los vayan memorizando y ya después lo puedan decir con claridad. Entonces, uy, se me fue de más. Entonces, como se ha descrito en el modelo, que se dispone de T observaciones, ya sabemos que es porque son vectores, para cada una de las variables, la endógena y las exógenas. Como pueden asignarse valores numéricos a los parámetros betas, que va desde 0 hasta beta k, basándonos en la información muestral. Dice, ¿cómo pueden asignarse valores numéricos a estos parámetros? Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Esto se lo llamarán estimaciones de los parámetros. Igual que en un modelo de regresión lineal, vamos a estimarlos. ¿Sí? Seguimos con otras hipótesis. Miren que ya hasta ahorita vamos trabajando dos hipótesis. Las variables son determinísticas y se puede obtener el resultado de beta. Recordando, teniendo en cuenta que la variable dependiente va a estar en función también de los términos del error de cada variable independiente. ¿Ya? Continuamos. Luisa, buenos días. ¿Nos ayuda con la lectura? Ya. La variable Y es aleatoria, ya que depende de las variables aleatorias. Además, la relación entre Y y X1 y X2 hasta XJ XK. hasta XK ya, es efectivamente lineal. Y Eso se llama hipótesis de linealidad. de linealidad. Listo, gracias, Narcisa. A ver ahora, Berenice. La siguiente. Buenos días. Buenos días. También se supone la ausencia de errores de especificación, es decir, que suponemos que todas las variables X que son relevantes para la explicación de la variable Y están incluidas en la definición del modelo lineal. Listo, entonces miren, tenemos de que el modelo que se va a hacer el proceso de regresión carece de problemas de especificación de sus errores, es decir, de que los errores presentan una distribución normal. Y por lo tanto, los datos que tenemos son los mejores estimadores posibles, de acuerdo al teorema del límite central. Esa es otra hipótesis que nosotros tenemos que validar. Entonces, de acuerdo a estas hipótesis que vamos a ir validando, van a aparecer ciertos conceptos que vamos a ir estudiando, ¿ya? Continuamos. Cordero. Buenos días, Cordero. Buenos días, economista. Ayúdanos con la siguiente lectura. Ya, las variables X1, X2, XK son linealmente independientes, es decir, no existe relación lineal exacta entre ellas. Esta hipótesis se denomina hipótesis de independencia y cuando no se cumple decimos que el modelo presenta multicolinealidad. Ya, listo. Entonces aquí se analiza otro concepto que se llama la multicolinealidad. Si bien es cierto, ustedes esto también lo van a ver en Econometría 2 con más detalle, aquí lo vamos a abordar de una manera muy general. ¿Ya? Chancay. Buenos días, Chancay. Buenos días, economista. Listo, dale. También se considera la hipótesis... Disculpe. Sí, continúa. Ok. También se considera la hipótesis de normalidad de los residuos consistente en que las variables
E1 sean normales ET, para todo, de que la la variable variable ET, ET sean normales para todo T. ya listo. ¿Qué indica eso? De que los residuos en su distribución, si analizamos los residuos, porque al fin y al cabo los residuos se vuelven una variable que forman parte de la ecuación. Recuerden que nosotros podemos calcular la ecuación de los residuos. Entonces, se vuelve una parte importante de la variable dependiente, que es la variable y, entonces estos residuos también deben de ser aleatorios y deben de mantenerse un proceso de distribución normal. Entonces, por eso es que se analiza ese supuesto y ese supuesto se conoce como el supuesto de normalidad. ¿En qué consiste? En que los residuos están normalmente distribuidos. ¿Ya? Estas son las hipótesis que nosotros vamos a estudiar. Entonces, estas definiciones de hipótesis ustedes las deben de tener bien claras, bien definidas, porque a partir de ellas nosotros vamos a comenzar a estudiar los distintos modelos y vamos a comenzar a hacer las correcciones que corresponden a cada modelo, ¿no? Que vamos a estudiar. Ahora, otra parte fundamental que vamos a aprender, ya esto de aquí sí es nuevo, si bien es cierto, lo hemos visto, ustedes ya lo han leído en el cuestionario que les facilité en el programa, del cual ustedes estudiaron para el examen, aquí vamos a reforzar algunos conceptos de cómo se lee los estadísticos beta, de cómo se lee beta para los distintos escenarios que podamos tener cuando analicemos un modelo de regresión. ¿Ya? Entonces, dado el modelo, aquí tenemos, voy a poner todo, dado el modelo, tenemos, este es el modelo general que ya conocemos, ¿no? Tenemos Y, que es igual a B sub 0, beta 1, X1, le ponemos T porque es el primer dato en el tiempo. Beta 2 es con X2, el segundo dato en el tiempo. Y así para cada valor estimado, ¿no? Los datos van desde 1 hasta T mayúscula. El primer caso que nosotros tenemos va a estar dado cuando la esperanza matemática y la varianza siguen el supuesto normal, ¿sí? Es decir, el valor esperado de los residuos, si analizamos la esperanza del Y con respecto al valor esperado de cada valor independiente, va a ser igual a los residuos y el efecto de los residuos va a ser 0. Entonces, esto de aquí se mantiene ese supuesto. Y si calculamos la varianza de entre la variable Y con cada una de sus variables explicativas, o las variables independientes, vamos a tener que va a ser la misma para cada caso. Entonces, ese es el primer caso, es donde nosotros analizamos el modelo tal y cual tenemos las observaciones. No hacemos ningún tipo de ajuste ni ningún tipo de transformación. Acá. Entonces, dado esto, nosotros hacemos la representación matemática de la ecuación, porque recuerden que esto es una ecuación, y si tenemos que todas las variables X permanecen constantes, o sea, las variables se vuelven constantes y solamente nos dedicamos a concentrarnos en el estadístico beta, vamos a tener que la variación entre la esperanza de Y con cada una de sus observaciones va a ser igual a beta, la matriz beta, por la variación de cada una de sus observaciones. Entonces, por lo tanto, vamos a tener que beta es la variación que se da entre la forma funcional Y con respecto a sus expresiones sobre la variable que corresponda, ¿no? Entonces, para esto, tenemos la primera interpretación que se le da a este proceso. A ver, Jamie, ayúdenos con la lectura, por favor. Buenos días. Okay. Buenos días. Ay, bueno, dice, si tenemos todas las variables excepto x, j permanecen constantes, tendremos. ¿Ya? Bueno, yo le pedía que lea desde entonces. ¿ya? Oh, ya, disculpe. Entonces podremos interpretar el coeficiente beta j como el número de unidades que varía en media y cuando xj varía en la unidad. Ya, permaneciendo.
Repite esa parte, pero dándole énfasis. ¿De nuevo? Sí. Entonces, Entonces podemos interpretar el coeficiente BJ como el número de unidades que varía en media Y, cuando XJ varía en una unidad. Una unidad. Esa es la interpretación, ¿no? Es como el número de unidades que varía en media Y cuando XJ varía en una unidad. Entonces, ¿cuánto varía en promedio Y cuando X varía en una unidad? ¿Sí? Esa es la interpretación. Repito, ¿cuánto varía Y cuando X varía en una unidad? Eso es lo que significa el coeficiente beta. Ya, continúa, Jamie, por favor. Después de varía en una unidad. Ok. Permaneciendo el resto de las variables constantes. El término constante beta sub 0 se interpreta como el pronóstico de Y cuando las XJ se anulan. Ya, listo, gracias. Entonces aquí tenemos la primera interpretación, ¿no? Es que nos indica cuánto varía, si decimos qué significa, ¿ves? Si beta es 1, si beta es 0.5, estamos diciendo que va a variar en 0.5 unidades cuando X1 se afecte en una unidad. Y ese va a ser el efecto que recoge la variable Y. ¿Sí? Esa es la primera interpretación. O sea, el primer caso que nosotros podemos encontrar. Pero tenemos otros casos que también es importante a entender, ya que muchas veces las series que nosotros tenemos no son necesariamente lineales y hay que aplicarle logaritmos. Entonces, cuando tenemos esos casos, vamos a tener que la forma de leer la ecuación no va a ser la misma, va a variar un poco. Entonces, eso es lo que vamos a aprender en este momento. Paz, ayúdanos con la lectura del caso 2, por favor. Buenos días. Buenos días. Para una muestra específica escribimos el modelo en logaritmos. En la variable exógenas, modelo nivel logaritmo, tendremos Y igual a beta más beta logaritmo de X más el error. Correcto. Entonces, tenemos que la esperanza, esta es la esperanza matemática, ¿sí? Es la esperanza matemática del término del error respecto a la variable va a ser igual a 0, ¿sí? El término del error, ¿de quién? De la esperanza, o sea, del error con respecto a la variable, así se lee esto de acá abajo, va a ser igual a 0. Por lo tanto, vamos a tener que la esperanza matemática entre Y y X va a corresponder al modelo que nosotros estamos pronosticando, ¿sí? Dado esto, si sacamos la variación es el logaritmo, acuérdense de eso, ¿no? Es la primera derivada, esa es la variación. Entonces, si sacamos la variación entre la forma funcional original y el logaritmo de la variable, es decir, derivamos esto con respecto al logaritmo de la variable, vamos a tener que se vuelve simplemente a la forma funcional de sus variables. Esos ya son términos matemáticos, lo que aprendimos en cálculo 1. Por tal razón, nosotros a esto lo fraccionamos en términos porcentuales y podemos tener la siguiente definición. A ver, usted mismo, Jorge, ayúdanos con la lectura. Multiplicando y dividiendo por 100 para expresar la variación X en términos porcentuales tenemos beta sub 1. Dividido para ¿Cómo 100, se leía ahí? Tiende a. ¿Cómo dijo? Tiende a. Eso significa esas dos como iguales. Okay. Tiende a la esperanza de Y. Variación de la esperanza. Esperanza de Y. Ese triángulo significa variación. Variación de la esperanza de Y para X. Dado X. Dado X dividido para 100 por la variación de X
Es lo mismo de allá, pero Mira, dividido para X. ajá. Aquí lo que estamos aplicando es estamos convirtiendo en términos porcentuales a la variación. Eso es lo que estamos haciendo, ¿ya? Dicho de manera sencilla. La parte de abajo me interesa que léelo, pero por favor dándole énfasis. Ya. Podemos interpretar entonces que cuando X varía en 1%, Y varía en media, en B dividido para 100 unidades de Y. Sí, está bien. Entonces podemos interpretar, miren, cuando X varía en 1%, ya estamos hablando en términos de porcentuales, Y va a variar en promedio en B sobre 100, es decir, va a variar en tanto por ciento. Miren que no es la misma definición que el anterior. El anterior, ¿qué decíamos en el primer caso? ¿Qué decía? Que el coeficiente beta, como el número de unidades, varía en media cuando X varía en una unidad. Mira, aquí simplemente decimos que varía en promedio. ¿Sí? Cuando no tenemos ninguna transformación, simplemente decimos que varía en promedio tanto. En cambio, cuando tenemos aplicaciones de logaritmos, para las variables independientes, nosotros vamos a decir que la variable dependiente va a variar en promedios, pero en términos porcentuales, que no es lo mismo que varíe en promedio en términos absolutos. ¿Sí? Ahí tengan en cuenta mucho esa pequeña diferencia, que eso es lo que yo les reviso en el trabajo de investigación, lo que se llama la interpretación de los coeficientes. ¿Ya? Seguimos. El caso 3. Vamos con el caso 3. Mire, el caso 2 se llama, el caso 1 se llama lectura a nivel. Este se llama, no le puse allí, pero se llama, caramba, me fui de largo. Se llama, este es lectura a nivel. Ya. El caso 2 se llama modelo nivel log, o sea, de nivel con logaritmo. Ahora vamos a ver el caso modelo log nivel, es decir, que le aplicamos logaritmo a la dependiente, pero no se le aplica logaritmo a la variable independiente. ¿Ya? Entonces, Valeria, Silvia Valeria. Buenos días, Valeria. Buenos días. Buenos días. Dice que está... A ver, léale rapidito el primer párrafo, ¿ya? Supongamos ahora que para una muestra escribimos el modelo con logaritmos en la variable endógena, modelo log nivel. Tenemos, listo, gracias Valeria. Entonces tenemos que nosotros aplicamos logaritmo a la variable dependiente, ¿sí ven? Aquí le estamos aplicando logaritmo. Y los demás términos se mantienen estables, o sea, aquí no hacemos ningún tipo de transformación a la variable, ojo, es a la variable. Y recuerden que esta X representa la matriz de cada una de las variables, aquí estamos representándolo de manera matricial. Dado esto, tenemos que la esperanza matemática va a seguir siendo 0, y para el error con respecto a X, mientras que la esperanza matemática entre el logaritmo de la variable con sus términos va a estar en función de lo que diga la regresión. Dado esto, los estimadores beta van a estar relacionados en términos matemáticos respecto a las variaciones que puedan existir entre las dos variables. Con este supuesto, nuevamente tenemos que multiplicarlos por 100 para hablar en términos porcentuales, porque no nos queda otra más que hablar en términos porcentuales. Entonces, la interpretación estaría dada por, a ver, Erika Vargas, ayúdanos con la lectura. Sí, podemos interpretar entonces que cuando X varía en una unidad, Y varía en media en un B por 100%. Por 100%. 100%. Entonces, cuando varía en una unidad, miren que cambia un poquito la definición, ¿no? Varía en una unidad, aquí va a variar en el valor de beta, pero multiplicado por 100. Eso es lo que va a cambiar el estadístico, perdón, el valor de Y. ¿Sí? Ahí está la forma como se lee estos coeficientes. Vamos al caso cuarto. A ver, Kerlin, ayúdanos con la lectura.
Caso 4. Kerlin. ¿No se encuentra Kerlin? Ya le voy a poner falta entonces en la asistencia. A ver, vamos con Noelia. Caso 4. Supongamos ahora que para una muestra escribimos el modelo con logaritmos en la variable endógena y en las exógenas. Modelo log o de Log, doble log. logaritmo. Se llama modelo log-log o doble logaritmo. Ya. ¿Ya? Listo, gracias. Entonces, ahora vamos a suponer el nuevo modelo, donde le aplicamos logaritmo tanto a las variables dependientes o a las variables independientes. Para este caso, lo que nosotros tenemos, o vamos a obtener, es que la esperanza matemática sigue siendo 0 y va a depender la esperanza entre y y las variables distintas al residuo, va a estar en función de lo que diga el logaritmo. Aplicamos diferenciales nuevamente. Entonces, una vez que aplicamos diferenciales, nosotros vamos a leer de la siguiente manera. Cuando X varía en 1%, Y variará en media en un beta por ciento. ¿Sí? El valor de beta, pero ya hablando en términos porcentuales. En cambio, en la anterior, lo que hacíamos era, en la anterior multiplicábamos el valor de beta por 100. Miren que es diferente. Aquí al valor de beta lo multiplicamos por 100, es decir, si el valor de beta sale 1, lo multiplicamos por 100 y diríamos que varía en un 100%, no en un 1%. Si nos sale 10, multiplicamos por 100, diríamos en un 10.000%. ¿Sí? Esa es la diferencia. En cambio acá, decimos que podemos interpretar que los valores de X varían en 1% y varía en media en un 1%, es decir, se interpretan que los coeficientes en términos de elasticidades. Esto se lee igual que lo que ustedes aprendieron en micro 1, cuando se leían las elasticidades. ¿Ya? Y por último el caso 5, que es el caso que por lo general no usamos. A ver, Kerlin, a ver, y ahora sí, ya estás lista. ¿Puedes ayudarnos con la lectura? Parece que tiene problema con audio, Kerlin. No se le escucha. A ver, Yadira. Yadira Taylor. Buenos días. Buenos días, Yadira. Caso 5. Supongamos ahora que para una muestra escribimos el modelo con términos cuadráticos. En la variable endógena tenemos b igual beta 0 más y igual beta 0 más beta 1x más beta 2x más error. Al cuadrado, x2, x. Aquí tenemos que es una función cuadrática. Sí, x cuadrado más error. Entonces, cuando tenemos esto, si aplicamos esperanza y variación, simplemente vamos a tener que podemos interpretar que cuando X varía en una unidad, Y variará en media beta 1 más 2 betas, 2 veces betas X unidades. Mire, se suman. Beta 1 más 2 veces beta 2X unidades. En este caso, beta 1 y beta 2 no tienen interpretación por separado. Dependiendo del signo de beta 2, los efectos marginales son crecientes o decrecientes. Y existe un punto crítico en el cual la curva cambia, ¿sí? Donde vamos a tener un punto O. Entonces, estos son los distintos casos de lectura. Ya se va a acabar la sesión. De ahí volvemos a conectarnos para ver el resumen y continuar con la siguiente parte, ¿ya? Entonces, nos volvemos a conectar.